Bien, hola a todos, a todas, a todes, ¿cómo están? Soy Miguel Piccini y en nombre del equipo del Centro Cultural de España en Santo Domingo quiero darles la bienvenida a este encuentro con Teatro Maleducadas. Hoy la jornada de programa de Armarios Abiertos está dedicado a las artes escénicas y hace apenas unos minutos escuchábamos planteamientos muy interesantes de compañeras y compañeros de Perú, México, Honduras y Argentina durante el desarrollo de la mesa Artes Escénicas y Diversidad que fue moderada por el cineasta boliviano Rodrigo Bellot. Agradecí mucho que tocaran brevemente el tema afro, porque a veces muchos tenemos que luchar contra una doble invisibilización. Por un lado, pertenecer a la comunidad LGBT y por otro lado, ser afrodescendientes. Para iniciar, o sea, evidentemente tenemos que referirnos de manera muy especial a este maravilloso arte llamado teatro, esta forma artística que, como muchos sabemos, plantea conflictos, tiene ese poder de poder colocar el dedo sobre la llaga, de catalizar reclamos, y que además es una gran herramienta para la reflexión y sobre todo para la transformación social. A lo largo de este encuentro vamos a conocer la Génesis de Varones, esa obra de teatro que forma parte de las actividades paralelas que pueden disfrutar en el día de hoy. Pero además a mí me gustaría que sea un encuentro para, de algún modo, poder también reflexionar sobre el teatro de contenido LGTB, de temática LGTB, en contextos y en países como República Dominicana, en el contexto caribeño. Este es un teatro muy necesario, y yo me atrevo a decir incluso que es un teatro urgente en nuestros países. Me acompañan los integrantes de Maleducadas. Tenemos aquí a Isabel Spencer, quien es actriz de cine y de teatro, directora de teatro egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático y de la Casa de América de Madrid. Es fundadora y directora del colectivo teatral Maleducadas. Ha actuado en más de 50 propuestas teatrales y en el año 2016 su obra Hasta el Abismo ganó un premio soberano, o sea, por su trabajo de dirección. En cine ha participado en las producciones dominicanas Mosh, Cocote, Perejil, Jeremías y Motel, entre otras. Es feminista antirracista y activista LGTBIQ+. También está con nosotros la documentalista Joanne Gómez Terrero, quien está incursionando en la producción teatral pues, precisamente con varones. La decolonialidad, las periferias y el género son temas latentes en su trabajo. En el año 2016 dirigió el documental Caribbean Fantasy, que ganó varios premios, entre ellos La Silla en República Dominicana, el Coral del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cinepoem en el Festival de Cine Documental de la Ciudad de México y una mención especial del jurado en Miradas Doc de Tenerife. Rafael Stanley Morla, quien es egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático de la República Dominicana y también de la Escuela Nacional de Danza. Es licenciado en Filosofía y doctorando en Humanidades por la Universidad Carlos III. Sus obras han sido publicadas y representadas en nuestro país. Por último, de igual modo, saludo a Paloma Palacios, actriz y educadora, también egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático, quien ha trabajado en obras teatrales de importantes directores y directoras de la escena local. Además, ha sido asistente teatral. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? O sea, ¿cómo están llevando este distanciamiento de los escenarios debido a la pandemia? Hola Miguel, gracias, gracias por este encuentro, por este momento tan necesario, ¿no? Dentro de este contexto que es tan difícil para todas, todas y todes, donde da espacio, ¿no? Un poco a la reflexión de por dónde va encaminado nuestro arte, por dónde queremos llevarlo, qué queremos decir, cómo queremos plantearlo, a raíz de esto, si replantearnos cosas. Y pues este es un escenario necesario para poner sobre el plato el tema del activismo LGBT en las artes, en este caso en el teatro. Y de verdad que se agradece mucho este espacio. De verdad que sí, gracias. Si les parece, les cuento la dinámica. Aunque vamos a hablar de varones, yo considero que es un excelente escenario para poder también hablar de la situación del teatro LGBT, por lo menos en nuestro contexto, en el contexto dominicano, y si es posible también que de algún modo podamos pensar en el futuro, o sea, en cómo este teatro puede seguir apoyando la conquista de derechos de nuestra comunidad. Como sé que hay mucha gente que nos está siguiendo de muchos lugares, me gustaría empezar para
de algún modo para entender cómo surge Teatro Maleducadas, de dónde surge, cómo nació, por qué nació. El nombre del colectivo, yo me atrevo a decir que es casi una declaración de intenciones, o sea, maleducadas, maleducados. Hay muchas acepciones de la palabra. Yo me quedo con una que me gusta, que es irrespetuoso, porque alguien irrespetuoso es en esencia alguien irreverente y alguien atrevido. Y hoy más que nunca la comunidad LGBT necesita voces irreverentes y provocadoras. ¿Cuál es la relación entre el nombre del colectivo y los proyectos que ustedes están produciendo y han producido? Bueno, fíjate, la idea del colectivo Maleducadas en principio, ¿no? Yo soy intérprete, he hecho más carrera como intérprete que como directora, y en algún momento de mi vida, ¿no? Como artista, sentí la necesidad de tener mi propia voz y de decir las cosas como yo quiero decirlas y lo que a mí me interesa decir en función de contenido, porque pues los y las intérpretes dicen lo que otros quieren que digan. Pero entonces a raíz de eso, de esa inquietud que yo tenía y ese deseo y esa necesidad sobre todo de yo decir las cosas y de plantear un posicionamiento político y de que se escuche mi voz y de que se puedan escuchar las voces de los y las demás que se sumen, ¿no?, a esta propuesta, pues entonces de ahí surge Maleducadas. Reúno a un grupo de actrices profesionales, todas egresadas de la Escuela Nacional de Arte Dramático, en lo que dentro de ellas estaba Paloma en ese tiempo, y montamos la primera propuesta. Con relación al nombre de Maleducada, pues tiene mucho que ver con eso, con el irrespeto, porque la idea con esto es la provocación. Es un nombre para la provocación. ¿La provocación de qué? La provocación de decir las cosas que no se quieren decir y que son incómodas, y los temas incómodos de tratar. Las personas que por lo general hacen eso son unos maleducados y unos irrespetuosos. Entonces cogimos ese contexto de ese nombre como un guiño de provocación. Vamos a provocar un chisme, vamos a ponerle maleducadas. Y por ahí mismo se van articulando esos temas que son bien ardorosos, ¿no?, que son incómodos de tratar, pero que ahí están y que son tan necesarios para el crecimiento social, político, cultural, del desarrollo. Entonces, un poco por ahí el tema de Maleducada, ¿no? Un guiño de irrespeto y de provocación. Efectivamente, o sea, pero te decía que para mí era una declaración de intenciones, es muy obvio, o sea, la verdad que sí. No sé Morla, si quieres comentar algo, si quieres abundar en algo. Sí, que a mí lo que más me enamoró primero el nombre, Teatro Maleducadas, y luego las obras. Yo vi el primer montaje, que fue La Casa de Bernarda Alba, que vi a una mujer dirigiendo y a todo este reguero de mujeres ahí súper empoderadas, que todas son compañeras mías de la labor teatral. A muchas yo las veía súper entregadas en el proceso de ensayo, en el trabajo de mesa. Yo veía ese como cierto empoderamiento desde el arte. Y eso fue también lo que más me enamoró de Teatro Maleducadas también, porque es como una politización del colectivo teatral, porque muchas veces los artistas nos enfocamos en el arte por el arte. Y a veces olvidamos la parte política y reivindicativa sin necesidad de caer en el panfleto, tú sabes. Entonces, para mí Teatro Maleducada tiene, eso es como lo que más rescato del grupo, el colectivo. Y yo me considero un fiel representante, colaborador, más yo soy un maleducada. De verdad. Todos. Me identifico. Isabel, antes de fundar Maleducadas, imagino que hay personas que no lo saben, perteneciste a Tres Gatas, un colectivo lésbico feminista que hacía intervenciones artísticas y performáticas en las calles de Santo Domingo. Estamos hablando del año 2005. 2005. Ajá, exactamente. En aquel momento, ¿qué perseguía Tres Gatas con esas acciones? Bueno, era un poco como visibilizar ciertas problemáticas de la comunidad LGBT y sacar esas voces a las calles. Era un colectivo, éramos 4, aunque nos llamábamos Tres Gatas, y dentro de ese colectivo
en la parte mía, cada una se encargaba de una parte, una audiovisual, otra toda la línea gráfica, éramos Janet, Tineo, Yaneris, Gómez, Mirla, Hernández y yo me encargaba como de la parte teatral, performática, aunque todas nos reuníamos a hacer propuestas en la calle, como una incidencia política en las calles, realmente, y lo hacíamos a manera performática. Entonces, esa era la idea, ¿no? Que pudiéramos intervenir en espacios públicos, llevando el arte, un arte de contestatario, de barricada, en los espacios públicos, porque yo siento, ¿no? que la calle es nuestro espacio también de los artistas, porque en la calle pasa todo, como lo había dicho anteriormente en otros lugares, en la calle pasa todo, y yo creo que ese es un espacio que se presta mucho para decir, para hablar, para protestar, para pedir, para exigir. Entonces, era un poco por ahí. Sí, de hecho, en la mesa anterior fue un tema que también sale a relucir, la importancia de que recordemos que la calle sigue siendo nuestro espacio de lucha. O sea, que no olvidemos eso. O sea, es muy importante en estos momentos recordar que la calle nos pertenece, que tenemos que estar ahí en la calle, que tenemos que incidir también desde la calle. Apostaron por un teatro de temática LGBT en un contexto como el dominicano, un contexto incluso como el caribeño. No es sencillo, no es fácil, es bastante complicado. Al igual que en otros países del continente, la comunidad LGBT dominicana está siendo objeto de un cerco impulsado por los sectores más conservadores y sobre todo por las sectas religiosas. ¿A qué se enfrenta? Y se ha enfrentado un colectivo como Maleducadas para hacer teatro. O sea, insisto, es complicado, yo sé que es complicado. ¿Cómo se han enfrentado? ¿Qué han tenido que sortear para poder producir teatro LGBT? Bueno, fíjate, uno de los primeros puntos que tengo que tratar en ese sentido es el tema del apoyo y del financiamiento, de los apoyos para la obra, porque comienzo por ahí, porque realmente se necesitan recursos para tú llevar a cabo lo que tienes en la cabeza. A menos que tú te autogestiones y cubras todos los gastos de tú sacar tu propuesta, pero ese es el primer punto, porque sin dinero para los grupos independientes no se puede llevar a cabo lo que tú tienes en tu cabeza, no puedes sacar tu propuesta. Entonces, ese es uno de los puntos, que inmediatamente se confronta el contenido de la obra con pedir los financiamientos, ahí mismo se cierran puertas por el contenido de la obra, por ser muy político, por tratar temas que son muy escamosos, temas que históricamente en este país han sido muy excluidos, muy rechazados, muy discriminados. Pero como te digo eso, también te digo que sí hemos recibido apoyo por otros lados, por otras organizaciones que no tienen nada que ver con el Estado. O sea, a esta altura del juego, Maleducada no tiene nada que, o sea, no ha recibido ningún apoyo del Estado. Todo el apoyo que ha recibido ha sido de organizaciones, ONG, que son aliados a la comunidad LGBT y que han hecho posible de alguna manera también sacar esas propuestas al aire y presentarlas. Pero esa es una de las dificultades más grandes que tiene. Y en sentido de, por ejemplo, difusión del trabajo. Sea para el trabajo con varones, por ejemplo, se envió una nota de prensa a 25 periodistas y ni uno sacó ni una pequeña reseña. Fue un periodista a la función de varones, uno solo de lo que invitamos. Ese también es otra limitante porque la difusión del trabajo, o sea, no les interesa difundir el trabajo de la comunidad LGBT y un trabajo serio, políticamente, que plantea problemáticas de la comunidad LGBT. Y entonces ahí se demuestra hasta qué punto tenemos ese cerco del que tú hablas y hasta qué punto les interesa a ellos que la voz de la comunidad LGBT y sus necesidades se difundan. No hay interés. O sea, se están cerrados los medios que podrían proyectar estas voces fuera. Entonces, esas dos principalmente son como los dos cercos más fuertes, como las dos murallas que encontramos al sacar una propuesta LGBT. Por ejemplo, en función del público, tenemos grandes aliados y aliadas y aliades, que son la comunidad LGBT que asiste a los trabajos de Maleducada, y otras aliadas son las feministas. Maleducada tiene esas dos comunidades de aliadas, la feminista y la comunidad LGBT.
que ha sido siempre históricamente un gran apoyo para este colectivo. Y eso yo me quito el sombrero y agradezco eso a la comunidad y le agradezco a las feministas porque siempre han estado ahí y a las organizaciones que nos han apoyado. Pero en función de apoyo del Estado, pues bueno, muy poco. Bueno, en los festivales de teatro, sí. Yo llevo mi obra con toda la de la ley y me han invitado a trabajar en el Festival Internacional de Teatro. Porque también, ¿por qué no hacerlo? O sea, eso sería, ¿entiendes? O sea, está ahí, se lo presentamos y ahí sí Maleducada ha entrado, pero en función de apoyo y difusión no les interesa para nada, para nada. Con el tema, me gustó que tocaras el tema de la difusión, el tema también del papel que juega la prensa, porque precisamente mientras me preparaba para este encuentro, hice un ejercicio de ver qué tipo de publicación hizo la prensa durante los estrenos, el estreno de varones y luego las exposiciones de varones, y es muy interesante, y hablaremos de ello un poquito más adelante. Okay. Pero quiero también que Joanne, o sea, que estamos en su terreno, en el terreno de la producción, también nos cuente un poquito cómo fue ese proceso de conseguir fondos para producir una obra de temática LGBT en República Dominicana, además un tipo de teatro que no es al que estamos acostumbrados, es un teatro comprometido, un teatro de activismo, es un teatro de lucha. Sí, bueno, realmente producir teatro aquí, yo que vengo del cine, que hay unos lineamientos mucho más claros de cuáles son las vías posibles para financiar, en el teatro me encuentro que se hace mucho a partir de la voluntad. O sea, es un arte que necesita voluntad y necesita de aliados. No así como el medio del que yo vengo, ¿no? Y financiar un poco lo que anotaba Isabel, va muy vinculado a las organizaciones que ya trabajan con temáticas LGBT. Por ejemplo, el PNUD que tiene ser LGBT en el Caribe, Oxfam, ciertas organizaciones que ya tienen Centro fondos, el mismo Centro Cultural de España también, que sí tienen líneas claras y que de alguna manera nos permite tocar la puerta ahí, porque ya sabemos que los bancos que suelen apoyar obras de teatro más comerciales o ciertas empresas, ni siquiera nos atrevemos a tocar porque no está la temática LGBT incluida. Y además, sí, entonces básicamente financiar ahora mismo una obra que de alguna manera gravita en estos temas que son LGBT, género y demás, tiene que casi siempre apostar a las organizaciones no gubernamentales. Y por eso muchas veces el mismo público, y hablo de en el momento en el que se estaba promocionando Varones, encontramos muchos comentarios en las redes sociales, que fue el medio que utilizamos para promocionar y que pagamos, muchos comentarios en contra de las organizaciones que apoyan la obra y en contra de la obra misma, y eso de alguna manera te hace pensar el país en el que vivimos, que es un país muy conservador, y creo que para mejorar algo para mejorar esto, se necesita voluntad, pero política, ¿no? Que empiece por educar en la diversidad, ¿no? Que hay un poco de intención en el tema de género, pero no así en educar dentro de lo que es la sombrilla LGBTIQ+, ¿no? Pero en conclusión te digo que si no tuviéramos las organizaciones no gubernamentales que tienen fondos particulares para la comunidad, sería muy difícil hacer este tipo de propuestas. Gracias por la reflexión, porque efectivamente tenemos ahí todo un camino bastante largo que recorrer y tenemos que seguirlo recorriendo para poder conseguir esas alianzas tan necesarias en nuestro oficio. Morla, sí, yo quería comentar algo. Sí. Yo quería agregar que son dos obstáculos que se unen, porque primero, en el teatro dominicano, el teatro independiente
recibe un apoyo pírrico, o sea, casi nulo. La mayoría de las compañías de teatro independiente, no solamente de LGBT o de activismo, etcétera. El teatro independiente la tiene difícil en República Dominicana en cuanto a recibir apoyos, etcétera. Pero además, porque quería agregar también que tú, para que una obra tenga éxito, tienes o que poner un actor que ya sea, o una personalidad de televisión que sea famosa, o no sé qué, o un productor que quiera apostar por esa obra, etcétera. Si no, no vas a tener éxito. Pero entonces le agrega a que tienes una obra con una temática crítica, que transgresora, política, son esos dos obstáculos impiden que tú logres llevar a cabo el trabajo. De hecho, antes de que yo a Isabel se lo vivo diciendo, la obra Varones se logró representar gracias a los ovarios blindados que tiene Isabel, de verdad, porque es que yo traté de producir la obra, yo traté, pero yo no tengo, o sea, yo no tengo esas habilidades de producción, además de lo difícil que es en República Dominicana. Yo tuve 3 intentos fallidos de producir la obra. Y de hecho, todavía cuando Isabel y Joanne tomaron la producción, los actores asumimos entregarnos sin pensar en el dinero, y es lo que pasa casi siempre con los colectivos independientes de teatro en República Dominicana. Quería como agregar ese... Así es. Un detalle también interesante, por ejemplo, en el tema de la nota de prensa que mandamos, que eso es muy gracioso. En la nota de prensa describía los personajes, después nosotras la leímos y dijimos, pero obvio que no lo iban a publicar. En la nota de prensa decía, los protagonistas son una mujer trans con pene, una lesbiana machora, un bugarrón. A eso me refería precisamente cuando les dije que hice ese ejercicio de ver qué publicó la prensa durante la prensa dominicana en el estreno y luego de Varones. Y vamos a mantener ese tema porque vamos a hablar más adelante. Tengo Paloma que me está ahí levantando la mano que quiere No, sí, quería también añadir a eso las respuestas del público, porque uno tiene quizá un número de personas a las que quiere invitar, a lo mejor colegas, educadoras y todo eso. Y también cuando veía la publicidad o cuando yo le enviaba cualquier cosa, cualquier foto, me sentía, algunas personas incluso me bloquearon de redes sociales y otras me decían, amiga, pero ten cuidado, recuerda que tú eres profesora, eres maestra. Yo le tenía que decir, precisamente porque soy profesora, porque soy maestra, porque entiendo que un compromiso es que quiero ser parte de la obra y me siento bien porque me educa y aprendo. Entonces, eso es interesante porque uno también entiende que cuenta con ciertos aliados que te van a ir a apoyar al teatro, pero fíjate que hasta con los temas que uno toca tienen entonces conflictos. Así es. Morla, la siguiente parte la quiero empezar contigo, porque además de interpretar a Rosario en Varones, eres el autor de la obra. Varones llega a los escenarios con un premio, o sea, el premio del segundo lugar en el concurso de dramaturgia de Casa de Teatro del año 2016. Sí. Cuéntanos un poco, ¿de dónde te surge esta inquietud de cuestionar el sistema heteropatriarcal y de algún modo confrontar los prejuicios de nuestra sociedad en torno al género y la sexualidad? Bueno, la obra Varones es mi primera obra. Ya yo había escrito varias obras de teatro que habían representado otros directores, o yo mismo la había autodirigido y tal, pero nunca había tratado la temática LGBT. Y Varones es como la obra con que salgo del armario como dramaturgo al tratar este tema. Pero sí debo confesar que la obra no surgió con esa conciencia política. Fue un encargo, y quisiera rápidamente contar esa historia porque va a demostrar lo difícil que es en el aspecto de la producción teatral, etcétera.
yo recibí un productor y presentador de televisión de allá de República Dominicana, me pidió que escribiera una obra de gays, que tuviera un gay, una travesti, me lo dijo así mismo, una travesti, una loca, un bugarrón y un bisexual. Me pidieron eso. Y yo, ok, un productor me va a pagar un dinero y de paso voy a tratar esa temática que no he tratado y etcétera. Bueno, siempre para escribir yo me pongo a investigar de los temas para no caer en prejuicios y estereotipos y empiezo a leer de la historia del movimiento LGBT, me encuentro con todos los panfletos, teoría queer, bueno, me puse a leer muchísimo de Paul Preciado, Ética Marica y bueno, todos estos panfletos, manifiestos de reivindicación política, etcétera. Y después, leyendo todo eso, empiezo a escribir esta obra con esos personajes que me pidieron. Y bueno, yo le iba leyendo escena por escena al productor y a los que iban a ser los actores y les encantaba y se divertían. Se reían un poco y a veces como, uy, qué fuerte y no sé qué. El día que ya la obra estaba terminada, que hicimos la lectura, todavía nada más estaban esos 4 personajes que te mencioné. Invitaron a la que iba a ser la encargada de venta de la obra. Cuando la leí completa, esa mujer miró para abajo, empezó a sacar numeritos, empezó a decirme que esa obra está demasiado fuerte, que el lenguaje es demasiado explícito, que por qué la mujer, el travesti, ella decía así, ¿por qué el travesti habla tanto de pene? ¿Por qué el otro hablan tanto de sexo? Empezaron a estigmatizar la obra y bueno, al final no se produjo, no me gané ese dinero y tuve que engavetar la obra. En un principio yo me sentí muy triste en ese aspecto, pero hoy en día lo veo, lo agradezco porque ese encargo me sirvió para yo investigar sobre estas temáticas y encontrarme que existe todo un universo de reivindicación y de activismo y de crítica a la sociedad heterocentrista, al heteropatriarcado, a las formas de dominación de la sociedad heterosexual y yo seguí investigando con mi obra engavetada. Hoy en día lo miro para atrás y me doy cuenta que no me aceptaron la obra porque lo que querían, y ahí quiero colocar en la mesa del debate el siguiente tema. ¿Por qué no me aceptaron la obra? Porque los personajes no respondían al estereotipo y a la representación que suele haber, sobre todo en la televisión dominicana, donde colocan a los personajes trans y a los gays desde el estereotipo, desde el cliché y de la burla. Eso es lo que vemos en la televisión, cada vez que vemos en la televisión, y eso en el mundo, pero en la televisión dominicana es una cosa que da asco. Cada vez que vemos un personaje de un gay, está desde el estereotipo, desde la burla. Y lo que hace es perpetuar la homofobia que tiene la sociedad dominicana. Entonces ya de entrada yo me encontré con ese fracaso en el aspecto de producción porque la obra no respondía a ese estereotipo, a esos clichés que la gente quiere ver. Eso es lo que quiere ver el dominicano en general, para no absolutizar, quiere ver a la trans como para reírme, para burlarme de ella, a la loca para burlarme de ella, siempre como la otredad, como lo abyecto, como el insulto. Entonces,
Bueno, seguí leyendo e investigando sobre toda esta temática y me encontré con que los feminismos se conectan también con las temáticas LGBT, con la minoría, etcétera. Y ahí es que entro al personaje, a una mujer en la obra, porque al principio la obra era completamente, voy a inventarme un término, gaycéntrica. Solamente estaba desde la perspectiva del gay hegemónico, que es otra crítica que coloca la teoría queer también a los estereotipos que se incurren dentro de la misma comunidad. Entonces, leyendo sobre feminismo lésbico, sobre feminismo de la segunda ola, sobre posfeminismo, etcétera, de repente, pero todas estas temáticas se conectan con diferentes formas de feminismo y ahí es que surge el personaje de Cándida, pero todavía no está el personaje que va a representar Paloma, que representó Paloma en la obra, que me gustaría que Isabel cuente la historia de ese personaje en particular cuando yo termine de agregar eso. Y bueno, en fin, también el proceso de escritura de Varones tuvo todas esas altas y bajas. La engaveté varias veces, la reescribí muchísimas veces. Yo trataba de no caer en los clichés. Sobre todo el personaje principal es una mujer trans. Me encuentro con las temáticas y los debates que había en la comunidad trans sobre la despatologización, que todas las trans estaban reivindicando el no operarse como forma de criticar y de romper con la hegemonía de la sociedad heterocentrista binaria con respecto al género. Entonces, de hecho, el personaje de Rosario, que es la trans, ella está clara de que ella es una mujer, pero una mujer con pene que no piensa operarse. Entonces, bueno, yo como que investigué, me empapé muchísimo sobre todo este debate de la patologización de lo trans, y también las temáticas feministas, etcétera. Y bueno, y la obra fue cada vez creciendo y volviéndose cada vez más y más política y le fui agregando todas esas capas. Pero me encantaría que Isabel cuente la historia del personaje de Gloria. Gloria. Adelante, Isabel. Además, sí, solamente voy a comentar que eso que dices perfectamente de cuál fue la percepción, la reacción de la encargada de ventas, o sea, demuestra la gran necesidad de educación en la diversidad que tenemos en el país, en la región. O sea, mientras no incidamos, mientras no cambiemos eso, lamentablemente será una pared tras otra que vamos a tener que estar continuamente rompiendo. Isabel. Pero tú sabes lo más fuerte, antes que siga Isabel, que todo el grupo, la encargada de venta no era de la comunidad, pero todos los demás eran de la comunidad. Y ellos deseaban una obra, no me lo decían así, de que quiero una obra estereotipada con los estereotipos del gay, pero lo que yo analizo, mirando hacia atrás, es que ellos mismos querían que estuvieran esos personajes desde la burla. O sea, muchas veces como hasta nosotros mismos tenemos prejuicio con respecto a la comunidad. Y ahí es que vemos cómo la heteronorma se impone hasta en nosotros mismos y la utilizamos para autooprimirnos y autodominarnos. Y bueno. Isabel, que te interrumpimos, perdón. Sí, perdona. En el proceso de leer Varones, Morla y yo nos pasábamos noches hasta las 3, 4 de la mañana, lee la obra, vuelve y la lee. Llega un momento que pasa eso, que yo digo, pero ¿y dónde está la lesbiana, Morla? Pero ahí está Cándida, el personaje de Cándida. Digo, no, hace falta una lesbiana en la obra. Y sí, porque Cándida no era lesbiana, sino una bisexual. Bisexual, entonces yo le decía, no, pero es que las voces de la lesbiana tienen que estar ahí. Pero es que esa obra sale sin la lesbiana y la lesbiana me va a matar. Así que ¿cómo también
tenemos que meter esa obra, tenemos que meter una lesbiana. Entonces de ahí estuvimos como un día, 2 en la discusión de la obra, pero que ya la estructura, ya está todo, ahí están las voces de la comunidad LGBT, digo, están las voces de la comunidad LGBT, pero no están contenidas las voces de las lesbianas. Entonces, bajo muchas negociaciones, mucho hablar, entonces dice Marla, ok, si es verdad, te entiendo, vamos a meter el personaje de Gloria, porque cada una de estas voces tiene su discurso muy propio dentro de la misma comunidad y tiene sus necesidades, porque por ejemplo yo como lesbiana, negra, feminista, tengo otras demandas que un gay, blanco, ¿entiende? Entonces, o que una bisexual. O que una bisexual. Cada uno de los personajes de la obra que representa una comunidad dentro de la sombrilla LGBT, tiene su propia voz y tiene su propio cuerpo y tiene sus propias demandas, porque también estamos en un tiempo de la interseccionalidad. Por ejemplo, tengo que caer en el caso mío, a mí me atraviesa la raza, me atraviesa mi lesbianismo, me atraviesa muchas cosas, ¿entiendes? Mi disidencia sexual, que soy de un campo, que soy, ¿entiendes? Muchas cosas. Por eso es que cada uno de los personajes tiene que tener como su propia voz, y en varones yo siento que sí se logró. Yo siento que cada uno encontró su camino y que cada uno encontró su voz y que pudieron exponer cómo les atraviesa por la piel su disidencia sexual. Y eso es lo importante, que un poco la gente pueda conocer ese mundo desde la empatía, desde otro lado que no es ese lado de la caricatura, de la ridiculización, de ese humor vacío y superfluo, ¿no? De ese humor. Entonces, en varones se da ese fenómeno que por la obra, tener una naturaleza tan política y tan contestataria, no deja de tener ese humor necesario para que la gente se la goce y se la divierta, pero tiene una parte política también muy fuerte, porque de momento sí, nosotros no podemos reír de nosotros mismos, no podemos reír de lo que sea, pero ¿desde qué lado yo lo hago? Yo tengo un discurso político que es un soporte para eso, y que hay una crítica de centro, que lo importante de eso es la crítica política que envuelve todo este constructo que es el mundo de varones. Y tú sabes que, ay, perdona. No, adelante, adelante. Ese aspecto político que tiene la obra lo conecta con la parte humana, porque al colocar a estos personajes desde la opresión de la sociedad heteropatriarcal, desde esa opresión que los invisibiliza, que los vuelve un estereotipo, que atraviesa sus cuerpos, al denunciar de una forma política y reivindicativa esta dominación, entonces los humanizamos y lo sacamos del aspecto del cliché que la sociedad tiene con respecto a estas corporalidades, porque todos los personajes aterrizan en esa parte humana, en esa parte de ese dolor que atraviesan o que experimentan por la sociedad que los oprime. Y yo creo que eso se debe al aspecto político y reivindicativo, claro, y de denuncia que tiene la obra. Totalmente. Les iba a decir que ya que estamos hablando de representaciones dentro de la comunidad y tenemos a Paloma representando a los actores y a las actrices, sí me gustaría que me hables de tu personaje y con eso abrir de algún modo también una breve explicación, descripción de esos personajes de varones, no de mucha información para que el público que nos está viendo, que aún no ha visto la obra, cuando termine el encuentro más adelante puedan ir a ver varones. Pero Paloma, adelante. Hola, gracias. Sí, mi personaje es Gloria, es una mujer lesbiana. Dentro del manicomio Smith sería el cuerpo insulto. Todos los cuerpos somos insultos, ya que no nos acogemos a la heteronormativa. Y el mío es el 0.5. 0.5 porque está a un paso de ser quizá el cuerpo normal. Yo diría que es el personaje más privilegiado dentro de los que están ahí encerrados. Y está ahí encerrado porque, bueno, eso no,
no quiero dar spoilers, pero por su cercanía justamente con el doctor Smith. Entonces digo que ella es la más privilegiada porque ella es una mujer muy cómoda, cisgénero, se siente feliz, asumida, y quien tiene conflicto con su orientación es el doctor Smith. Ella no quiere estar ahí, pero tampoco va a negociar con él, ¿verdad? Sus posturas que están bastante claras. Hay otros personajes que sí llegaron y se encuentran ahí quizá porque quisieron o entendían que tenían o su propia familia lo llevaron ahí para obligarlos a hacer lo que la norma precisa. Mencionaste la frase que para mí es la frase clave dentro de varones, que son los cuerpos insultos. Sí. Yo recuerdo que cuando vi la obra la primera vez, o sea, es una expresión que se me quedó grabada, que todavía sigo escuchando, cuerpos insultos. Y es imposible no hacer ese paralelo entre ese manicomio y la propia calle. O sea, esos cuerpos insultos que se supone que la sociedad no quiere ver, que son los cuerpos incómodos, o sea, que están vistos como accidentes, y que estamos todavía en esa lucha de poder expresarnos tal cual somos, o sea, en esos espacios. O sea, el cuerpo insulto, el concepto del cuerpo insulto, es un concepto poderoso que de algún modo define, ¿no?, a la obra Varones. Sí, y recoge muy bien, entiendo yo, porque todo cuerpo insulto es aquel que no se acoge al sistema planteado. Perdón, Morla. No. Ahí se corta. No, estás ahí. Estás aquí. Ok, es que se frizó. No, que lo del cuerpo insulto fue producto de todas estas lecturas de la teoría queer y del movimiento LGBT, porque ¿qué es lo que hace la teoría queer? La teoría queer agarra el término queer, que es un término peyorativo, y lo utiliza como un espacio de reivindicación. Entonces invierten en el insulto y lo convierten en un espacio de revuelta y de resistencia política. Entonces, en la obra ocurre en un lugar que se llama Maricomio Smith, no manicomio. Maricomio Smith, que es un centro de rehabilitación conductual cuya terapia principal, hay diferentes terapias, es etiquetar los cuerpos en cuerpo norma y cuerpo insulto. El cuerpo norma es aquel cuerpo que responde a la norma heterosexual, o sea, ser hombre, ser mujer, y ser heterosexual. Y el cuerpo insulto son todos estos cuerpos abyectos, cuerpos considerados depravados por la sociedad heterocentrista. Los personajes son Rosario, que es la mujer trans, está también Ricky, que es un gay cis, que está encerrado ahí supuestamente porque cometió un crimen y porque es una loca que le gustan los hombres. También otro de los personajes, chicas, me completan si se me olvida alguno. William, ¿no? William, el bugarrón. El bugarrón. Sí, William es el bugarrón, este es el personaje, pero este personaje no existe más que en la cabeza de Ricky, el gay cis. Los demás personajes no pueden ver al personaje del bugarrón, él solamente lo ve el gay cis porque tenía una relación con ese bugarrón. También, o sea, son como muchas cosas, porque en la obra también se critican los mismos prejuicios que se reproducen entre los gays, ese prejuicio del modelo del gay musculoso y discreto, al cual, por ejemplo, Ricky, un gay cis, no respondía. Él no era como un gay machito musculoso. Entonces, él lo rechazaban, él no picaba con los gays. Entonces, su forma de tener sexo y de desarrollar su sexualidad era pagando a bugarrones. Está Cándida, que es el personaje de la bisexual, que está casado con chicas, ayúdenme. Con el cuerpo insulto Con 3. el cuerpo insulto 3. Con Jonás. Con Jonás. Sí, Cándida, que es una pareja que está casada. Cándida es bisexual, pero le gusta penetrar a su marido con un pene plástico, y
y ahí también alguna crítica y una reivindicación del ano como forma de romper con la norma heterosexual, porque ¿qué es lo que hace la norma heterosexual? La norma heterosexual privatiza el ano y simplemente lo convierte en un órgano excretor de mierda. Pero en la obra hay una reivindicación del ano como forma de transgresión de esa norma. Y de... Una cosa con relación también, Morla, al cuerpo insulto, que es un discurso que se extiende de alguna manera, tiene muchas aristas de discriminación, porque, por ejemplo, en esta sociedad, un cuerpo insulto también es un cuerpo gordo, es un cuerpo negro, es un cuerpo lesbiano, es un cuerpo, ¿entiende? Sí. También un cuerpo insulto es una persona con capacidades diversas. O sea, el término del cuerpo insulto trasciende lo que se pueda referir a este contexto de la comunidad LGBTIQ+, se extrapola a todo tipo de prejuicios, porque esos son los cuerpos insultos de esta sociedad. O sea, todos estos cuerpos también sufren ese tipo de discriminación, y ahí es que Varones hace así, ¡pap!, y se unifica en el discurso de la discriminación y de la exclusión. O sea, una persona, hay un monólogo que el personaje de Morla tiene, que el personaje de Rosario tiene, que es el monólogo rumbo al final, donde se desnuda este personaje y se queda totalmente vulnerabilizado, pero en su vulnerabilidad también se ve cómo se vulnera a ese cuerpo negro, a ese cuerpo gordo, a esa persona con capacidades diversas. Es un conjunto, ¿no?, de cosas que no solamente se limitan al contexto de Varones, y yo siento que Varones logra conectar con esas minorías tan vulnerabilizadas que trasciende incluso el tema LGBTIQ en este país. Eso yo siento, ¿eh? Sí, así es. Sí. Sí, Johnny. Que el proceso de Varones a mí me enseñó mucho, y también me enseñó el tema del contacto con el público, con lo del cuerpo insulto. Que a todos la primera vez que nos encontramos con eso, lo que es el cuerpo norma y el cuerpo insulto, nos hace reflexionar mucho sobre eso, y me daba cuenta en el público cómo cada noche cambiaba la reacción dependiendo del background de la gente que iba. Y también yo siento que la incomodidad se gestaba a partir de que la gente, como hablaban hace un rato, estamos acostumbrados a ridiculizar a la comunidad en los espacios que producen cultura, y no a tenerlo como un sujeto que produce conocimiento o que produce reflexión. Y creo que al plantear estos términos que invitan a la reflexión de cómo son vistos los cuerpos, creaba mucha incomodidad, una incomodidad porque no estamos acostumbrados a ver en el escenario a la comunidad LGBT produciendo conocimiento y no produciendo una diversión simple. Y ahí había una creación de incomodidad constante siempre en el público que asistía, que es una de las maravillas del teatro, ¿no? Que cada presentación es distinta y te enseña mucho, que eso no lo tengo yo en el cine, filmaste, pero en el teatro hay como una capacidad de corrección en el proceso también, que eso también a mí en particular me enseñó mucho. Qué bueno que tocas ese punto, ese tema, porque lamentablemente en el teatro dominicano hay muy pocas obras de contenido LGBT con un lineamiento político tan claro. De hecho, si haces un repaso, vas a encontrar una que otra pieza, o sea, más vinculada al vodevil, al entretenimiento, con algunos personajes dispersos. ¿Ustedes entienden que el éxito de Varones abrirá la puerta a un tipo de teatro LGBT más político y más activista en República Dominicana? Bueno, yo siento que esta experiencia creativa, artística, política y reivindicativa de Varones abre una nueva perspectiva dentro de
dentro del tipo de propuestas teatrales enfocadas hacia derechos humanos y derechos LGBT. ¿Por qué? Porque de alguna manera Varones tiene el enganche de ser empático y realmente se demostró que sí se puede ser político, divertirse, reírse de uno mismo, pero también tener una obra de contenido y articular un discurso. De cómo lo vayan a tomar, eso no lo sabemos, pero sí yo sentí que fuera de la comunidad LGBT, que fue como público a ver a Varones, hay una gran comunidad que no era LGBT, que asistió, se sentó, respetó y estuvo ahí dándose su obra. Importante. Que de momento se impresionaran, que wow, que se sintieran incómodos, pero fueron a curiosear, a ver qué pasa. Entonces, esos son elementos pequeños que van abriendo pequeñas brechas. Hay un grupo, por ejemplo, fue un grupo de universitarios de la UAS, que me lo envió un profesor. Muchos de los chicos y chicas se quedaron, otros no aguantaron, bajaban la cabeza, se salían a mitad de la obra. Pero entonces lo importante de este proceso creativo es que se está moviendo algo, algo se está gestando, algo se está creando, algo se está sintiendo, porque está atravesando nuestro cuerpo y nuestras realidades. Y la gente dice, oh, esa comunidad existe y es así. Y tiene sí algo que voces, decir. Y sí tienen voces, y sí tienen derechos, y sí tienen demandas. ¿Y por qué no escucharla? Alguna reflexión queda dentro del espectador. Entonces, ese es el sentido mismo de ese trabajo, lo que puede quedar y la brecha que se abrió de, bueno, sí podemos montar obra con contenido político desde otro lado, sin tener que ser panfletario, sin tener que ridiculizar, sin tener que caricaturizar a la comunidad, sin burla, y muy digno, desde la dignidad que tiene la comunidad LGBT cuando hace eco de su denuncia, de su protesta, cuando habla de sus necesidades, cuando habla de sus derechos. Se demostró con Varones que se puede hablar desde toda la dignidad del mundo, desde toda la dignidad del mundo, y ese es el valor real. Yo me siento muy orgullosa de esa propuesta, de verdad muy orgullosa de que nosotros y nosotras y nosotres hayamos llevado a cabo el equipo de Varones, o sea, porque fue un parto difícil, pero lo sacamos. Y de verdad que yo me siento muy feliz, muy orgullosa de ese trabajo. Tengo a Paloma como una buena alumna levantando el dedo para que por favor la dejamos. Así que Paloma, adelante. Sí, quería corroborar con lo que decía Isabel de cómo la gente tiene esa reacción hacia Varones, y te digo desde mi experiencia lo valioso que fue, porque yo desde mis privilegios, desde mi comodidad me consideraba aliada, pero yo no sabía hasta qué punto yo era, digamos, categórica con mis concepciones. Yo no conocía tampoco el universo de identidades que existen. Entonces, es una invitación para que uno se cuestione sus privilegios, investigue, y de ahí entonces uno conecta, como dijo Isabel ahorita, de temas como la interseccionalidad y todo eso, que uno quizá toma por sentado tantas cosas y no es así. Entonces, es de lo que yo me llevo, que me edifica, no solamente como actriz, sino como un ser humano comprometido con las causas sociales, con los derechos humanos. Entonces, entiendo que por esa parte, Varones tiene unos contenidos interesantísimos que hace que la gente se quite, ¿verdad?, los cartoncitos de aquí de al lado y pueda ver qué tan amplio es ese universo, qué tan desconocido es, que hurguemos en las causas políticas. ¿Por qué somos tan ignorantes al respecto de esto? ¿Por qué no se visibilizan y por qué hay tan pocas soluciones? Entonces, yo creo que es una invitación importante. Te digo, muy edificante para mí también como actriz. Me siento muy orgullosa porque he aprendido muchísimo de Isabel, de Morla, todos los textos que me pasan, me ponen en la cabeza. Entonces creo que es una oportunidad valiosa, de verdad que sí, muy agradecida.
Al inicio, ¿quería decir algo, Morla, antes de pasar? Sí, con respecto a la recepción del público, yo no sé si Isabel se recuerda de una crítica que escuchamos que decían, a ver si ella me recuerda, que, ay, lo que no me gustó de la obra es que se cosificó a los gays como, o la comunidad LGBT como muy promiscua. Entonces, a mí me parece que hasta en esa misma percepción de la obra por parte de determinada persona ya se ve una limitante en la forma de asimilarla, porque ya de entrada se sientan y reducen la a, ok, estoy viendo una obra de un gay, de una mujer trans, de una lesbiana y de un bisexual. Ok, las mujeres trans son así. Los gays son así. Cuando hay miles de tipos de mujeres trans con miles de personalidades, miles de gays, promiscuo o no promiscuo, entonces ya de entrada en su percepción ya están cosificando, codificando y cerrando la forma de asimilar Y eso, lo que están viendo. perdón, Uh-huh. perdón, Mola, y sumando a eso, que va muy conectado al imaginario que tiene la gente de que los gays, de que la comunidad LGBT es promiscua. Claro. O sea, esa persona o la quien hizo la crítica, o sea, fue con el prejuicio, la comunidad LGBT son promiscuos, cogen con todo el mundo, pero igual, nadie tiene que meterse con quien coja a nadie, comenzando por ahí. 8, 10, 15, 12, 1, 2, 3. Eso es muy personal y muy del gusto de cada quien, comenzando por ahí. Pero construir en tu cabeza algo tan básico como que, ok, ellos son así porque son muy promiscuos. Es como, sí, es muy, pero minimizar la lucha a una claro. cosa tan vacía como con quién se coge, si quieren o no. O sea, ¿me entiendes? Otra cosa fue que, creo que te comenté, otra persona me dijo, ¿y por qué no hay una representación de la heterosexualidad en ese universo? ¿Por qué la voz de la heterosexualidad no está ahí? Digo, porque la voz de la heterosexualidad está en todas partes en el mundo entero, a cada hora, a cada segundo, a cada minuto, porque este universo es de voces heterosexuales. Entonces, esto es una propuesta de voces LGBT y es necesario que sea así. Exactamente. Y por eso claro, entonces la obra, al ser tan política, ya saca la homofobia que tiene muchísima gente que hasta se consideraban no homofóbica. Al ser tan explícita o tan política, saca la homofobia que muchísimo y los prejuicios en que nosotros incurrimos a cada rato también. Entonces yo creo que eso es como un elemento súper positivo que tiene la obra, que me siento súper orgulloso, no solo del texto, sino también de que se haya representado del montaje. Yo disfruté muchísimo el proceso de ensayo, yo como actor, eso fue muy difícil, muy intenso, pero valió la pena. Lo disfruté, las funciones yo la gozaba, me divertía, pero entonces divertirme diciendo algo importante. Para mí eso es un regalo enorme. Y algo positivo de un antes y un después de Varones es el hecho, yo no creo mucho, no me gusta mucho enviar textos a concursos, pero creo que es algo positivo que la obra haya recibido un premio, porque no es solamente recibir ese premio, esa obra, parte del premio era que se publicaba. Entonces ya esa obra, ese texto LGBT está publicado en República Dominicana, en una colección. Entonces, en un futuro, alguien investiga sobre el teatro LGBT en República Dominicana y ya ese texto está publicado y existe. Entonces, ya está patentizadas esas voces ahí desde una perspectiva política y me siento muy contento en ese sentido también. Has introducido, de algún modo, un punto que quiero tocar, que ustedes al inicio del encuentro mencionaban, y es el papel de la prensa tradicional
al momento de reseñar. Hay un autor español, Antonio Castro, que hizo un análisis de aproximadamente 300 obras de contenido LGBT desde el año 1929 en España, y él propone en ese estudio una cosa muy interesante, y es analizar la evolución de cómo la sociedad va aceptando lo LGBT a lo largo a lo largo del tiempo, y sobre todo tanto en escena como también la percepción social. Si evidentemente uno intentara hacer algo parecido en la prensa dominicana, y insisto que es importante que recordemos el contexto en el que varones se produce y varones se lleva a escena, que es importante. Hay gente que nos está viendo de muchos puntos del continente, pero la situación en el Caribe, la situación en República Dominicana, en temas de producción cultural LGBT, todavía estamos en una gran lucha. Entonces, es muy importante notar efectivamente lo que ustedes mencionaban de la forma en que se trata el contenido por ser LGBT en la prensa tradicional. Yo hice ese ejercicio previo a este encuentro, y la verdad que me quedé, o sea, entre la impresión, o sea, y hay casi un borde de censura. O sea, se prefiere mencionar la obra sin tocar realmente de qué va. O sea, se hacen pequeñas menciones, pero evidentemente evitando hablar de lo importante. A mí me pasó eso cuando hicimos el tour mediático. Yo fui a una entrevista, señores, y yo hablaba, no, la obra Varone es una crítica al heterocentrismo y a la de temática LGBT. Tiraba ahí explicando, y de un carácter político, no sé qué. Era como si yo estuviera hablándole al vacío. Siempre me hacían preguntas personales. Entonces, ¿tú estudiaste en la Escuela de Arte Dramático? Y yo, sí. Entonces, la obra Varone trata de esto, de esto, de esto. No, yo sentía que hasta en el mismo que me estaba entrevistando, no podía repetir que la obra había una mujer trans. No podía repetir que la obra trataba de gay. Él no podía reproducirlo. O sea, ahí ya vemos incluso cómo no podemos ni hablar de ese tema en nuestra cotidianidad. Y ahí se ve cómo la comunidad LGBT en República, yo creo que en el mundo, pero en República Dominicana está muy oprimida, muy invisibilizada, muy condenada como a una esquina, como estar en la sombra, como solamente puede hablar desde el insulto. En el caso de la comunidad trans, hasta las matan, como matan mujeres también, los feminicidios. O sea, es muy fuerte cómo el heteropatriarcado oprime a los sujetos, y esta clase de temática ni siquiera se puede tratar. Se trata de una forma cómoda, y cuando lo hacen siempre es como... Y en los medios de comunicación pasa muchísimo también eso. Sí, Joanne, ¿quieres decir algo? Sí. Bueno, el tema con la prensa sí nos pasó de enviar la nota de prensa a todos los medios posibles, sobre todo a todos los periodistas y las periodistas que trabajan en el tema de cultura, y nunca fuimos publicados ni reseñados. Invitamos en más de una ocasión. Y bueno, como contaba ahorita Isabel, que incluso nos reíamos luego de eso, ¿no? Que tal vez era muy fuerte publicar la descripción de cada uno de los personajes, porque incluso el tercer personaje que se mencionaba era el del bugarrón, y decíamos, bueno, nunca nos van a publicar el término bugarrón en la prensa local, pero eso ya había pasado la obra. Fue bastante frustrante el contacto con la prensa, en todos los sentidos, porque ahí sí hubo una insistencia, tocamos las puertas, y jamás fueron abiertas en ese sentido, y por eso asumimos luego el hacer la promoción por las redes, y hacíamos promoción paga. Sí hubo algunos programas de radio que aceptaron en el Media Tour, pero realmente hay un bloqueo con este tema, y yo creo que en ese sentido hace falta voluntad pero una voluntad política, ¿no? De que se pueda poner en la agenda
estos temas y que se puedan tratar con seriedad y con los términos correctos, así como hay una agenda para que la prensa sepa manejar términos de género y términos con las personas de capacidades diversas. También hay que insertar en esa agenda, educar a la prensa para hablar sobre los temas LGTB, porque hay todo un muro ahí. Y además, aparte de todas las implicaciones que hay para producir una obra, está también este bloqueo con cómo promocionas esa obra, cómo haces que la gente se dé cuenta que existes, que está ahí, que la pueden ir a ver. Entonces, es muy importante tener aliados y aliadas en la prensa, porque si no trabajas todo un año o meses y la gente no se entera de que la obra se está presentando y que existe. Lo peor, ¿qué pasa luego cuando hay esa invisibilidad en el proceso y en la promoción? Que la obra ni siquiera es tomada en cuenta para las premiaciones. Entonces también ese año hubo listas de las obras presentadas y no aparecía Varones, y es porque la prensa nunca reseñó y nunca la fue a ver. Aún en todas las reposiciones invitamos a la prensa y nunca fue. Entonces también ahí hay un muro bastante alto que hay que derribar o saltar para poder seguir produciendo este tipo de trabajos. Avanza el tiempo, tenemos preguntas, pero antes de pasar a eso, yo quiero que hagamos un ejercicio de autorreflexión que creo que va a ser muy válido. A veces parece que las obras de teatro LGBT circulan dentro de un espacito llamado circuito alternativo, una cosa que ustedes conocen que es el circuito alternativo, que son esas salas pequeñas en las que van los mismos públicos, va la misma gente. Y hago este comentario porque la mesa del martes, que estuvo dedicada a la literatura, se habló precisamente de la importancia de llegar a la mayor cantidad de públicos posibles. Hay veces que la producción cultural LGBT es casi de consumo exclusivo para la comunidad LGBT. Entonces, ¿qué está faltando para, como me gusta la expresión, lo que decías tú, Joanny, de poder saltar ese gran muro para poder abrirnos? Estamos creando esas redes locales de apoyo, estamos creando esas redes internacionales de apoyo que también son muy útiles para la producción de teatro LGBT. O sea, ¿cómo podemos conseguir salir de ahí? O sea, no es que esté mal estar en circuitos alternativos, pero tenemos que hacer también el trabajo de poder llegar a más públicos, precisamente en esta tarea de poder visibilizarnos y poder, de algún modo, también contribuir a esa educación a la diversidad. Yo creo que hay que hacer presión política porque necesitamos voluntad política que cree desde el Ministerio de Cultura tanto fondos para realizar las obras y fondos para que esas obras circulen. Porque a veces nos ponemos un montón de peso en el hombro que no nos toca. O sea, yo veo, o sea, y repito, yo que vengo del cine, que sí hay unas líneas claras de dónde buscar financiamiento, hay todo un estándar de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y igual es una industria incipiente, pero que tiene unos fondos particulares, tanto a nivel local como a nivel internacional. En el caso del teatro en Dominicana no está tan delimitado ni tan claro dónde están esos fondos. Y para mover la obra, no te digo a nivel regional, a nivel nacional, presentar Varones fuera de Santo Domingo es muy caro, muy difícil y muy cuesta arriba, entonces no nos podemos tirar eso arriba. O sea, ¿qué necesitamos? Hacer presión política para que el Ministerio de Cultura destine fondos diversos, que tampoco sea un fondo, sino que sea un fondo diverso, que además tenga discriminación positiva en el sentido de vamos a premiar hombres, mujeres, comunidad LGBT, mujeres negras, descentralizar de la ciudad y que haya no solo para el teatro, para todas las artes un fondo que permita la producción y la circulación y que también desde el Estado hay que hacer presión para crear redes regionales. Y eso sí, no solo es exclusivo del teatro, es exclusivo de todas las artes, que trabajamos como islas y sabemos más que se produce en el norte global y no que se produce en Latinoamérica ni en el Caribe. Entonces, ahí yo creo que sí hay que hacer un bloque de artistas que presione por un fondo permanente, diverso,
que permita, primero, que sea menos difícil producir y que sea mucho más fácil también mover las obras, que el arte no se quede en la ciudad de Santo Domingo, sino que podamos con las obras circular nacionalmente y regionalmente. Ahí sí es voluntad política que hace falta. De hecho, una de las preguntas, de todos modos la voy a leer porque iba muy por esta línea. O sea, nos preguntaba alguien qué estrategias han pensado o sugieren ustedes implementar para que la producción cultural como la suya y de otras disciplinas no luzca que llega a los mismos públicos y a gente que tiene cierta conciencia de estas realidades. Es efectivamente lo que estamos hablando en este momento. Sí, yo creo en ese caso particular también hay, cuando empezamos a trabajar un tema y a darle el peso político que tiene, podemos comenzar a exigir que o sea, en la medida que se comiencen a financiar este tipo de proyectos, no solo desde el Estado, sino las empresas también, y para mí hablar del financiamiento es fundamental. También porque cuando produzco cine o dirijo cine, depende del tema que trate, va a ser más fácil o más difícil conseguir el dinero. Entonces también va a ser siempre fundamental que hagamos presión en conjunto para tener recursos para alcanzarlo. Y cómo no llegar a los mismos públicos. Es un tema, yo creo que también súper difícil ahora pensar en cómo no llegar siempre a los mismos públicos, porque depende mucho de la educación. ¿Cómo hacemos? No, yo podría estarle comunicando al público que la obra existe, pero ese público está interesado en consumir esta pieza. Creo que también ahí hay un trabajo de educación que se debe, así como están ahora transversalizando el tema género en toda la educación y en todas las instituciones gubernamentales y privadas, hay también que hacer una transversalización de trabajar la diversidad para que el público empiece a consumir otro tipo de obras, porque sí anunciamos que estamos aquí, pero quiere ese público entender que estamos aquí. Entonces, hay también una voluntad que debe trabajarse. Y eso lo conecto con el público que asistió a varones, que hubo estudiantes de la escuela, hubo varios que fueron más de una vez y que son de la comunidad LGBT y que de alguna manera la obra también les sirve para decir, wow, sí, hay algo que se parece a mí. Entonces, es muy difícil salir de este público en particular si no hay una conciencia política que eduque transversalmente para que la gente se interese en consumir, apoyar, reflexionar con la comunidad. Y yo creo también un poco, aportando a eso, que los medios de comunicación tienen también un papel muy importante de cómo promocionan este tipo de trabajo para que la gente vaya o no vaya al teatro. Porque muy sutilmente se puede manipular la información, sí están pasando la información, ok, yo te estoy abriendo el espacio, ven qué chévere, pero qué información yo estoy dando, que cuando yo te mando, por ejemplo, la nota de prensa, ¿qué tú haces con eso? O cómo tú pasas la información a la población de que vayan a ver ese trabajo. Porque, por ejemplo, que se vaya a presentar varones y que yo vaya a una entrevista y que como le pasó a Morla, el entrevistador lo tome por las ramas. No, entonces, o sea, el artista quiere hablar de su obra y el entrevistador por el contenido de la obra no quiere hablar de la obra. Entonces se le manda una información al espectador. No, es tener aliados dentro de los medios de comunicación. Eso es fundamental, que hayan aliados que pasen la información, que motiven desde la empatía a asistir a otro tipo de público a esos eventos, ¿no? Sí, Paloma. Sí, porque me da ese sentir a mí también cuando he ido a participar de que sí, te damos la oportunidad, pero la idea es que tú te quedes en ese circuito alternativo. ¿Me entiendes? Está bien mientras tú estás ahí en ese circuito y ese circuito es para un mismo público, como tú lo has dicho. Entonces, si no tenemos esos aliados, no vamos a salir de esa sombra, no vamos a quedar en estas mismas salas
y no es verdad que se le da la misma receptividad al teatro comercial, donde en ocasiones, como ya lo dijeron mis compañeros, si hay integrantes y representantes de la comunidad, pero ¿para qué? Para reírme. Entonces luego dicen, se hacen lo más inclusivo y dicen, sí, pero en nuestra obra para que vean, pero ¿para qué? Para decir que yo lo hice, pero en realidad el trabajo como tal, lo que estamos solicitando, no se lleva a cabo. Y tú sabes que yo siento también, perdón, Paloma, que por ejemplo, grandes aliados de nosotras, nosotros y nosotres, que estén dentro de los medios de comunicación y que tengan cierta incidencia, ser nuestros aliados reales. Hay mucha gente de la comunidad LGBT con mucho poder de incidencia en los medios, más a este tipo de trabajo no le dan el apoyo necesario con la dignidad necesaria y con el respeto necesario. Y mucha gente de la misma comunidad, que sé yo, que pasa eso, que están en los medios de difusión fuertes y a este tipo de trabajo no se suman a ellos. Igual. Creo que eso, Sí. para corroborar, rescatar lo que dijo Joanet, todas esas problemáticas radican en la educación, porque un periodista que no esté educado desde una perspectiva de conciencia sobre las minorías, de conciencia sobre las diferentes formas de opresión, obviamente va a actuar en función a prejuicios. Igual con respecto al público, un público que no esté educado desde esa conciencia política sobre esas minorías, obviamente no le va a interesar ir a disfrutar un espectáculo que esté tratando ese tema porque está lleno de prejuicios. Entonces yo creo que la clave está en la educación y legislar, pero siempre con la educación como agenda número uno. Sí, Creo que Joanny, ¿quieres decir algo? Yo quería decir algo que igual yo no veo despectivamente el circuito alternativo. Por supuesto. Creo que es lo mismo que pasa en otras artes, ¿no? Casi no, la producción del arte no necesariamente es comercial, popular. Lo que sí sería importante reflexionar en torno a que ese circuito alternativo funcione. Porque decir aquí circuito alternativo es decir que tú te la buscas como tú puedas. Exacto. Pero ojalá que exista de verdad un circuito alternativo con ayudas claras, ¿no? Y que sea un circuito de verdad, que las obras se puedan mover, que haya todo un engranaje y o más bien un andamiaje que permita que el circuito alternativo exista como tal, porque eso pasa en otras partes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, del cine, hay películas que son películas de festivales que no son las que más público llevan, pero sí tienen una ruta específica para su existencia. En este caso es que el escenario alternativo no tiene esa ruta delineada. Ojalá que sí se pueda, en el caso del teatro, ojalá que sí se puedan pensar en políticas públicas culturales que piensen no solo en las obras que llevan al gran público, ¿no?, a las obras comerciales, sino también cómo hacer que un circuito alternativo funcione y circule no solo en Santo Domingo, sino en todo el país y en la región. O sea, un poco es articular eso y no pensar que está mal pertenecer al margen, a la periferia, porque casi siempre que cuestionemos el orden establecido vamos a ser disidentes y eso nos va a de alguna manera condenar a estar en ese circuito alternativo. Ahora, ¿qué sí hay que exigir? Que ese circuito alternativo tenga unas normas, unas leyes que lo protejan y que le permita existir, crear sin que los artistas estén todo el tiempo dependiendo de organizaciones. Bueno, pero el teatro independiente, aquí el movimiento teatral más fuerte pesa sobre el teatro independiente, sobre ese circuito. O sea, el movimiento teatral full. Tenemos cada vez ya menos tiempo y hay dos preguntas que yo tengo que hacer antes de terminar. Una además viene del público, yo también la tenía y voy a comenzar con esa. Es para Isabel y Joanne.
Ustedes estuvieron hace poco involucradas en un proyecto muy interesante que se llamaba Monólogos Trans, que fueron el resultado de un espacio de formación teatral para personas trans. Yo recuerdo ese proyecto porque los ensayos se hacían precisamente en el Centro Cultural de España. ¿Cuáles conclusiones sobre la incidencia del teatro en la comunidad trans ustedes pudieron sacar de esa experiencia? Y me confirman, si no me equivoco, fue un proyecto pionero en República Dominicana. Es la primera vez que se trabaja, o por lo menos de la forma que trabajaron ustedes, con la comunidad trans. ¿Sí o no? Bueno, en lo que Isabel contesta, voy a compartir una foto de... ¿Puede ser? Sí, sí. A ver. Pues mira, esta es una iniciativa de un proyecto que se llama Ser LGBT en el Caribe, Sí. que está financiado por el PNU. Yo tenía ese deseo, ¿no?, de trabajar con la comunidad trans, a raíz también un poco de varones. Si bien el compañero Morla hizo el personaje de Rosario, que es una trans, Morla no es de la comunidad trans, que eso creo que lo habíamos hablado, Morla, que eso Sí, fue un sí. tema también que lo hablamos. Y entonces, la idea es que hayan actrices trans que puedan representar personajes de actrices trans. Entonces, pero aquí no existe todavía, creo que conozco una trans que estudia en la Escuela Nacional de Arte Dramático, pero actrices trans formadas full, todavía yo no conozco aquí. Entonces, a raíz de eso, obviamente tenemos que buscar actores para que representen a las trans. Y yo me quedé pensando sobre eso, y a raíz de eso digo, cónchale, a mí me gustaría como manera también de retribuir esto, de que se haya representado a Rosario con un actor que no es trans, pues poner a las mujeres trans también en contacto con el teatro y de alguna manera que sientan esa chispa y que tomen las primeras herramientas y tal vez de ahí arrancan y quieren seguir en su teatro. Entonces planteé este proyecto a hacer LGBT en el Caribe, que fue auspiciado por el PNU. Entonces comenzamos a trabajar sobre eso. Este proceso fue de mucho crecimiento para la comunidad trans. Primero porque trabajamos con una comunidad súper vulnerabilizada y muy periférica, las mujeres. O sea, mujeres que de alguna manera nunca se habían puesto en contacto con el teatro, ni siquiera como espectadoras, y mucho menos presentarse en un teatro. Porque para mí una de las cosas fundamentales e importantes dentro de este proceso es llevar a estas mujeres vulnerabilizadas de las comunidades más periféricas que nunca han tenido contacto con el teatro a presentarse dentro de una sala de teatro con todas las de la ley. ¿Por qué? Porque yo siento que a mí como teatrista me toca que el espacio donde yo trabajo, hago mi arte, sea un espacio inclusivo, sea un espacio de todas y todos y todes. Y por eso también vámonos para el teatro, dentro del teatro. Y esas mujeres fueron felices presentándose en su teatro. ¿Me entiende? Me emociona mucho este tema porque la emoción que esas mujeres tenían de presentarse en un teatro, que nunca habían tenido contacto con el teatro, y además vivir la magia de representarse y que sus voces le escuchen sobre un escenario, eso es un acto muy político, muy de respeto y muy amoroso incluso, ¿me entiendes? Entonces, el contacto de estas mujeres y estos chicos trans también, ponerse en contacto con el arte, con las herramientas del teatro, porque ellas mismas crearon sus historias y dijeron lo que querían contar, porque el taller también se formó, ¿no?, de manera que ellas mismas eligieran lo que querían decir de sus vidas. Y ellas se contaron su historia, dijeron, mira, yo quiero decir esto, yo lo quiero decir así, y yo solamente le daba las herramientas. Y se pudo gestar aquel trabajo maravilloso de varios monólogos de ellas y ellos. Y yo creo que lo importante de ese proceso, ¿no?, fue la inclusión de estas mujeres dentro de las artes, llevar esta comunidad dentro del teatro y el teatro como un espacio inclusivo, aparte de cómo el teatro toca las vidas de estas mujeres y le da un camino diferente a plantear sus realidades desde el arte. El contacto con el arte en las vidas de estas mujeres fue maravilloso y yo vi ese cambio, porque yo las vi desde que entraron y yo las vi hasta el final de la obra y yo las vi el día que se presentaron. Y fue lo más hermoso que yo he visto en el teatro en mi vida. Y entonces,
yo creo que se abrió un gran espacio con ese trabajo. Maravilloso. Y ellas se dieron cuenta que ese espacio es de ellas también, que los teatros son de las mujeres y de los hombres trans también, y de todo el que quiera presentar su voz en un teatro. Sí, fue un trabajo que cambió, para mí fue un trabajo que me cambió la vida, ¿no? Porque hubo, o sea, la única razón de hacer este tipo de trabajo que no implica grandes remuneraciones y que implica toda la voluntad posible para que sea hecho, te hace tener unos niveles de empatía que, o sea, hay que desarrollar la empatía para poder trabajar en esto. Entonces, hubo un proceso bastante doloroso también que fue toda esa primera parte de escuchar sus historias y que luego esas historias tomaran las herramientas de teatro para convertirse en monólogos. Presenciar ese proceso de transformación fue para mí muy importante. Y eso me hizo dar cuenta de la necesidad de que estas mujeres y estos chicos llegaran a escena. O sea, saber que esto no era ni siquiera para el público, era un trabajo que estaba conectado con ayudar a la dignidad, ¿no? De estas mujeres que el grupo de mujeres, algunas son trabajadoras sexuales, otras no tienen escolaridad, otras no tienen documentos, y poder llevar estas chicas y chicos al escenario hizo un gran trabajo en la dignidad y en abrazarse a sí mismo y sentirse que son suficientes y que sus vidas valen, ¿no? Y para mí ese trabajo fue muy potente. Y es otro ejemplo en donde la prensa tampoco se hizo eco, por más que fueron invitados. Y eso que no invitamos nosotras, sino el PNUD, pero muy poca prensa también dijo Así presente es. ahí. Bueno, prácticamente ya nos queda muy poco tiempo, o sea, unos minutos, pero Isabel, muy breve, porfa. Tú estás trabajando en un tríptico sobre violencia, Sí. sobre violencia de género, y Sobre uno de violencia los de género. temas, exactamente, que tú vas a tocar es precisamente el tema de los transfeminicidios. Menciono rápido, para que Mira, tengamos una idea, este, déjame solamente comentar que solo en República Dominicana, en nuestro país, han uh-huh. sido asesinadas 50 mujeres trans desde el año 2006, aunque es probable que esta cifra sea mucho más alta. Tu próximo proyecto precisamente tiene que ver con los transfeminicidios. Mira una cosa, yo estoy trabajando hace mucho tiempo, ya tengo varios años, en un tríptico. De ese tríptico ya yo trabajé la pieza de los feminicidios trans, que se llamaba Cuentan las malas lenguas. La idea es, hice un performance dentro de un festival de performance, donde hay un caso de asesinato de una trans, la gente pasa, mira el asesinato y crea su propia historia de lo que pasó. Y dentro de esa historia, el público se para de ahí y la cuenta al público, la gente que va saliendo, bueno, yo vi ahí que pasó, parece que pasó esto, aquello. Entonces, así se va dando esta situación donde, de alguna manera, el público es cómplice de lo que está pasando ahí, cuenta lo que ve ahí, desde su prejuicio, desde su no prejuicio. Es como plantear el tema y de ahí como reflexionar con relación a qué está pasando con el tema de los transfeminicidios. El otro de los trípticos, que ya llevo dos, se llama Objetivamente Objeto, que es sobre el tema de la cosificación de las mujeres, sobre el cuerpo, cómo lo cosifican, sobre el cuerpo, cómo se convierte en una materia de comercio, cómo se devora, como el consumo, como el capitalismo nos devora, nos destruye, y eso pasa al cuerpo de las mujeres con el tema de la cosificación. Esa fue la segunda pieza de ese tríptico, que se llamó Objetivamente Objeto, y ahora estoy trabajando en la tercera, que todavía no la tengo, pero eso yo lo vengo haciendo como un proceso a largo plazo, como también el taller de teatro erótico feminista, que es basado en unos textos de una autora feminista que se llama Audre Lorde, que esos son unos talleres que yo llevo tiempo dándolo a diferentes grupos de mujeres. Y bueno, estoy en eso. Es perfecto, esperamos ver esas propuestas pronto en escena. Sé que Giovanni te va a ayudar a conseguirlo. Ya tenemos que ir cerrando, así que yo les voy a permitir que hagamos, pero muy breve, una última reflexión sobre la importancia de seguir escribiendo, produciendo y llevando propuestas de contenido LGTB. Ya no hablo únicamente
República Dominicana, sino a seguir haciéndolo en la región, a seguir haciéndolo en el continente. Muy breve, por favor. ¿Comenzamos con la producción o comenzamos? No, tú dale. Ah, bueno, la dirección. Pues sí. Es importante que se sigan moviendo cosas en torno a la dirección de propuestas LGBT. ¿Por qué? Porque a medida que más lo hablamos, a medida que más nos pongamos en contacto desde el arte con estos temas, estamos movilizando sensibilidades, estamos moviendo cosas. ¿Por qué? Porque ya no es tiempo de quedarnos callados y calladas y callades. Es el momento de hablar. Y cada uno desde la herramienta que tenga, estoy diciendo dirección de teatro, pero puede ser dirección de cualquier otra cosa, propuestas en danza LGBT, propuestas en pintura LGBT, propuestas en teatro LGBT. Yo creo que es el momento de hacer con el arte. Tenemos una herramienta muy fuerte, que es el arte, y yo creo que desde todas las disciplinas podemos asumir ese discurso de resistencia y de demandas desde la comunidad LGBT con nuestro arte. Es importantísimo porque vamos abriendo un camino, vamos abriendo una brecha. Poco a poco vamos empujando esa pared la vamos a ir empujando, pero eso se necesita de la voluntad de todos, con todas las artes. Ese es el sueño, es el sueño de mi vida, lo que yo sueño cuando me acuerdo. Joana, ¿si quieres decir algo? Sí. Sí, no, que lo importante es seguir apostando a la diversidad, ¿no? Que no haya una única historia, que todas las... Yo creo que hacer este tipo de trabajo permite entender la dimensión de los seres humanos, que somos diversos y distintos, y desde ahí radica la importancia, ¿no? De que todas las voces son importantes y que si nos escuchamos más y si nos vemos más representados, vamos a reducir el nivel de dolor y frustración de las próximas generaciones, ¿no? Mientras más niños y niñas se vean representados, van a entender que está bien, que cada quien es como es, ¿no? Y que la diversidad nos enriquece. Desde ahí creo que es importante. Yo desde el aspecto de la escritura, yo creo que es sumamente necesario que se escriban más y más obras de temática LGBT, primero porque es una manera de visibilizar un grupo que está completamente oprimido por un sistema totalitario que oprime desde diferentes maneras. Entonces, seguir escribiendo y produciendo obras de temática LGBT es una manera también de quitarle fuerza a esas maneras de dominación que existen en la sociedad. Pero para escribir, ya para terminar, para poder escribir sobre esta temática también hay que leer para no caer en los clichés, en los prejuicios, en los estereotipos, por favor. Paloma, no sé si Paloma está. No sí, sé estoy. Paloma, si quieres aportar algo. Sí, bueno, eso, visibilizar todavía más para poder encontrar soluciones factibles para todas las problemáticas con las que se enfrentan estas comunidades. Y eso, educar, que es una labor continua, permanente y que todos debemos hacer desde la posición que nos ocupe. Un abrazo. De verdad, yo continuaría, pero tenemos que continuar, valga la redundancia, con la programación del día de hoy. Joané, Isabel, Rafael, bueno, dije Rafael, Morla, Paloma, de verdad que muchísimas gracias por este encuentro, que ha sido muy, muy, muy motivador, o sea, sí. Algo con ganas de también aportar y de hacer. A todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias. Recuerden que todavía tienen tiempo de ver Varones, o sea, busquen la obra en la página web del Centro Cultural de su respectivo país, y en breve comenzará el siguiente encuentro con la colectiva Siluetas del Salvador. Seguiremos hablando de teatro. Así que hasta pronto, a seguir conquistando espacios, a seguir haciendo teatro con orgullo. Un abrazo. Gracias. Abrazos. Bye.